Gracias por seguir con nosotros. Ya lo anunciábamos, está con nosotros la diputada Minú Tavares Mirabal, presidenta del Partido de Información Opción Democrática. Gracias por estar aquí. Un placer siempre. Y bueno, deberíamos comenzar con el tema obligado, el tema de la reelección presidencial. Debo decir que de manera particular me siento sorprendida. No debiera ser. Creo que por un momento creí en que en alguna ocasión un político iba a cumplir con su palabra de campaña y no vamos a estar imbuidos en esta situación de reforma constitucional. La diputada Minú Tavares, ¿qué piensa de este proceso, de lo que está pasando al interno de un partido del que formó parte durante tanto tiempo? Bueno, todos los polvos conducían a estos lodos, evidentemente, desde hace meses. O sea, no es verdad que todo el gobierno iba a estar inmerso en una cosa que el presidente no quería. Él estaba detrás de todo eso, dirigiendo y creando la situación para que parezca que nuevamente otro mandatario tiene que sacrificarse para beneficiarse él y su grupo. Entonces la postura... Porque todas las posturas, la historia de nuestro país detrás de los cambios constitucionales está llena de ejemplos de este tipo, de que me han llevado a esto, no tengo otra opción. Es reiterativo desde cuando Trujillo, además, o sea que en el fondo también es la reiteración de una conducta que tiene raíces claras también en esa época tan terrible de nuestra historia. Entonces a mí realmente no me sorprende, porque era evidente que se estaban creando las condiciones. El que no quería verlo estaba queriendo ser ingenuo o siendo cómplice mucha gente tenía una también. Esperanza, Minú, también. Es un hombre que se pasó satanizando esto tanto tiempo, un hombre que ha tenido un estilo diferente, que lo ha hecho diferente. Óyeme, Minú, la gente tenía una esperanza en creer de nuevo. Yo mismo he dicho aquí en el programa, este hombre le ha devuelto o le había dado de nuevo a la figura política o a la gente alguna esperanza en el político, y eso se ha derrumbado todo ya. Bueno, se seguirán derrumbando cosas, te lo puedo asegurar. Entonces, Minú, la posición... Lo más terrible y lo que yo... digamos que quisiera que hiciéramos énfasis, más que en la decepción en términos personales, es en lo que significa y las consecuencias que eso tiene para la institucionalidad, para la seguridad jurídica del país, porque lo que se está pretendiendo hacer que es gravísimo desde ese punto de vista, no se intenta disimular. Es decir, todo el mundo sabe, empezando por ellos mismos, que no cuentan con los votos en el Congreso Nacional. Y están tratando de imponerlo de todas maneras, enviando con ello un mensaje, que ustedes hablaban de eso antes de esta entrevista, un mensaje de que lo van a hacer como quiera. ¿Y qué significa hacerlo como quiera? Significa corromper las voluntades, porque ellos no cuentan con los votos en el Congreso, ni siquiera con los de su propio partido. ¿Cómo van a lograr esos votos? Solamente corrompiendo esas voluntades de los legisladores. Y esos son los rumores que andan en la Cámara, de los cuales ustedes se quejaban y que uno ahí los escucha cada día. Pero los legisladores no son investigadores, ni tienen que ser. El presidente de la República, ese mismo que está pretendiendo ahora violentar la constitucionalidad, asaltar la Constitución, dijo que iban a actuar en su gobierno solamente sobre la base del rumor público. Y este gobierno no ha atacado ni la corrupción del pasado, ni mucho menos se habla de la de este gobierno. Y no hay peor corrupción que la que se pretende hacer ahora alrededor de
la reforma de la modificación de la Constitución. Que pasado mañana se cumplen 50 años de la Revolución de Abril. Mucha gente no sabe por qué se peleó en la República Dominicana. Fue precisamente por el respeto a la constitucionalidad, la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, que Juan Bosch volviera al país después de un golpe de Estado a los 7 meses del ejercicio del poder. Entonces, mi padre murió defendiendo eso también. Sí. Fue asesinado, ajusticiado. Y nosotros depositamos una instancia, una querella en la Procuraduría General de la República. ¿Cuál fue la respuesta de este gobierno frente a eso? Manolo lo dijo en la lucha contra la impunidad, ¿cuál ha sido? Ha sido, bueno, si el ejército tiene que ser de las instituciones de las Fuerzas Armadas más involucrada con ese crimen, entonces ahí ponemos como jefe al hijo de Ramiro Matos para que la investigación no se haga. Ese es el mensaje que este gobierno ha estado dando y no de ahora. Mi padre, en uno de sus discursos más famosos precisamente, denunciaba cómo era esa tendencia de querer cambiar la Constitución sobre la base de beneficiar al incumbente de turno. Y ese es uno de sus discursos que yo precisamente citaba ayer en una declaración que hicimos en Opción Democrática. Precisamente este nuevo asalto a la constitucionalidad para beneficiar al mandatario y al grupo que está alrededor de él, violentando todo. Por ejemplo, vamos a analizar algo que es importante. ¿Quién es que quiere la reforma constitucional? ¿Quién quiere cambiar el artículo 124 de la Constitución para permitirle al presidente que se repostule? Es el propio presidente de la República y el gobierno, el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿quién tiene que mandar esa propuesta de reforma? Es el Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo. ¿Y quién la está haciendo? El comité político del PLD. El comité político del PLD no tiene iniciativa legislativa. Que tengan la hombría de mandarlos ellos mismos. Porque es muy bueno estar promoviendo todo esto y después decir yo me abstuve. Entonces la posición que han adoptado los 16 senadores y los diputados es una actitud correcta, no hay una insubordinación. Esa es la línea de interferir o de bloquear o ser el obstáculo para que ellos hagan lo que quieren hacer. Ellos están actuando de acuerdo con el mandato constitucional al que se deben. O sea, la Constitución es absolutamente clara. Y además, y yo me siento, y siento que yo, que puedo levantar aquí la responsabilidad que tengo de que ese artículo 77 en su numeral 4, que dice que los legisladores y las legisladoras no están obligados por mandato imperativo, eso fue una lucha que yo particularmente denuncié cuando se estaba haciendo la reforma constitucional, porque formaba parte del pacto de las corbatas azules, y el pacto de las corbatas azules terminó hasta ese día, cuando yo me paré en la Asamblea Revisora y dije un discurso que titulé En defensa del Poder Legislativo. Eso se refiere a que el diputado y el senador no representan se debe solo al pueblo a quien representa. Claro. Y ni siquiera el pueblo, porque eso está claro en el artículo, también en el artículo 2 de la Constitución. Ni siquiera el pueblo que vota por ti te puede decir que tú tienes que firmar algo contra lo que tú crees. Porque si no fuera así, entonces el Congreso no tendría sentido, podría desaparecer. Si se hace lo que ellos querían hacer, que ahora están defendiendo los otros, o sea, si se hiciera eso, ¿qué pasaría? Entonces, que las decisiones se tomarían en los comités políticos o en los comités de dirección de los partidos. Pero esa es la naturaleza del Congreso. De modo que nadie, ni siquiera la oposición puede hablar de expulsar a nadie, mucho menos de sacarlo de su cargo, porque no
porque no voten en una dirección o en la otra. El tema es que dentro de esta decisión que han anunciado, ¿verdad?, en el comité político del PLD, hay un irrespeto. Hay un irrespeto a los partidos políticos de la oposición también, que han declarado formalmente que no están de acuerdo con esa modificación a la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los PLDistas? Están diciendo que van a violentar esas posiciones de los partidos de la oposición. ¿Y cómo las van a violentar? Entonces, la sospecha es clara. Lo que están anunciando es claro: vamos a corromper frente a la cara, frente a la conciencia del pueblo dominicano. Vamos a dañar más una institución tan importante como el Congreso de la República. Eso es lo que se está diciendo, y se está diciendo frente a nuestras caras, frente a nuestras conciencias, como te acabo de decir. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado, y un llamado a todos los partidos, a todas las fuerzas sociales, a los empresarios, a la iglesia, a todo el mundo. O sea, aquí está haciéndose, se está destruyendo la institucionalidad, se está robando este país cada vez con más descaro, y no hay árbitros, no hay nadie que pueda intervenir para impedirlo. Es realmente alarmante el momento al que hemos llegado. Minú, ¿qué pasa con, tú que conoces muy bien internamente al Partido de la Liberación Dominicana? Creo que nunca se había visto una situación como la que se ha dado a partir del tema de la reelección del presidente o de la solicitud de repostulación del presidente Danilo Medina. ¿Crees que está el Partido de la Liberación Dominicana ante una división inminente? Quisiera que me respondas, pero tenemos que hacer una pausa para los comerciales. Vamos a volver sobre este tema. No se muevan.